Y algo que es fascinante, y no voy a hablar en esta charla, es que los mexicoamericanos tienen lo contrario. Tienen la prevalencia, morbilidad y mortalidad más baja de asma de los Estados Unidos. Esto se conoce como la paradoja hispana, porque hay dos grupos latinoamericanos con diferencias tan marcadas. Esta es una foto del Fuerte del Morro en Puerto Rico. No es por ser colombiano. Puerto Rico, San Juan es muy bonito, pero Cartagena es más bonito. Este estudio de 1.127 niños puertorriqueños es un estudio de casos y controles. Un grupo de niños estaba en Hartford, Connecticut, otro grupo en San Juan, Puerto Rico. Los niños en San Juan fueron reclutados con un sampleo totalmente aleatorio, con un esfuerzo brutal, donde se escanearon 7.073 viviendas para obtener 678 niños que participaron en el estudio. Se tenían niveles de plasma de vitamina D en 560 de los niños participantes, en los cuales se tiene además información en una serie de factores importantes, como son su actividad física, su ingesta de vitamina D, su ancestro racial, el si tenían o no atopía, su función pulmonar, etc. La hipótesis nuestra era que aún en esta isla, con una exposición al sol aún más alta que Costa Rica, la insuficiencia de vitamina D sería relativamente frecuente y predeciría ataques de asma. En este estudio tratamos de responder varias preguntas. Nuevamente no tengo tiempo, pero en otro artículo que publicamos el año anterior demostramos que el ancestro racial africano en niños puertorriqueños produce o está asociado con una función pulmonar más baja. Entonces, un posible mecanismo es que el ancestro africano lleva una piel más oscura, el ancestro africano está prediciendo la severidad de asma y es este ancestro africano el que está explicando esta asociación y no la vitamina D por sí misma. Puede ser también que este ancestro africano esté operando a través de la pobreza y por último, lo que les decía antes, que sea realmente una falta de actividad física debido a la severidad del asma la que lleve a los niveles más bajos de la vitamina D. Estas son las características de los niños participantes en el estudio, donde la edad promedio son niños de edad escolar de 10 años, tienen de 6 a 14 años. Hay una diferencia en índice de masa corporal. Los niños que tienen asma tienen una masa corporal más alta, consistente con la literatura en otros grupos étnicos. El 69%, 66% de los niños, en eso no hubo diferencia, son niños de ingresos que se pueden considerar pobres para Puerto Rico. No hubo diferencia en niveles de vitamina D en niños con y sin asma. Esto es consistente con hallazgos previos nuestros. Y el ancestro racial tampoco fue diferente, el 25% promedio de ancestro africano en los niños con asma, 25% en los niños sin asmas. No hubo tampoco diferencia en el nivel de actividad física que reportaban los padres para los niños con y sin asma. Nuevamente, este es otro estudio que no les voy a mostrar en estos 2 días, pero nosotros hicimos un tamizaje genómico con 2.500.000 marcadores en todos los niños participantes y para cada niño determinamos su ancestro racial. En promedio, estos niños tienen un 25% de ancestro africano, un 60-65% de ancestro europeo y un 10 a 12% de ancestro indígena. Los taínos, que eran los indígenas que vivían en Puerto Rico, fueron devastados por la viruela y el maltrato de los españoles. Si se comparan los niños con niveles insuficientes o suficientes de asma, se ve que hay una diferencia significativa en los análisis no ajustados para todos los indicadores de un ataque de asma, sea esto una hospitalización, una visita a urgencias, el usar un curso de esteroides sistémicos o la definición del ATSRS de un ataque severo de asma. Si se hace un análisis multivariado y se toman en cuenta todos los factores que les comenté que podrían explicar esta asociación, el ancestro racial, la actividad física, la atopía, existe un riesgo extremadamente significativo de 2.6 veces mayor para los niños que tienen niveles bajos de vitamina D. Pero lo que fue bien interesante, y es lo diferente de este estudio, en mi opinión, además de otras cosas, es que nosotros examinamos si pudiese haber una interacción entre la atopía o alergia y
la insuficiencia de vitamina D y la hubo, y muy altamente significativa. Entonces, hicimos el análisis de forma separada en los niños atópicos y los niños no atópicos. Estos son los resultados en los niños no atópicos con asma. En los niños no atópicos, la insuficiencia de vitamina D predice un riesgo 6 veces mayor de tener al menos un ataque de asma. En los niños atópicos también hay un efecto significativo, pero es solo 2 veces mayor. En los otros niños fue de 6 veces mayor. Es significativo, pero 2 veces mayor. Entonces, esto sugiere que la insuficiencia de vitamina D está asociada con ataques de asma en estos niños, independientemente de una serie de factores, que es improbable, pero esto necesita ensayos clínicos, que la causalidad reversa, lo que les decía de que la severidad del asma puede llevar a niveles de vitamina D bajos, es la explicación de esto. Y dado que el efecto fue mucho más profundo en los niños no atópicos, esto refuerza para mí la creencia o la hipótesis de que quizá la manera como esto está operando es a través de respuesta a esteroides o susceptibilidad a infecciones virales. ¿Cuáles son los efectos potenciales? Ya les hablé un poco de esto. Este es un estudio clásico de la doctora Sistrakis en Inglaterra, donde ella muestra simplemente que si usted añade vitamina D a cultivos de células del epitelio aéreo de asmáticos que no responden a esteroides, esa adición de vitamina D hace que estas células se comporten de forma diferente, característica de los que responden a esteroides. Suben los niveles de IL-10 y de TGF-beta 10. Ha habido una serie de estudios de nuestro grupo y otros en los últimos años. En resumidas cuentas, estos son varios estudios longitudinales del grupo nuestro y también de nuestros colegas en Boston, donde muestran que esta insuficiencia de vitamina D muy probablemente afecta la respuesta a esteroides en niños. En el año 2011 publicamos un artículo con el doctor Eric Forno donde mostramos que tanto la obesidad como la insuficiencia de vitamina D de forma independiente predicen una respuesta más baja a esteroides. Un estudio muy reciente muestra que los efectos de vitamina D en esta respuesta a esteroides son más pronunciados en niños que en adultos. Les decía que pudiese haber unos efectos antiinfecciosos y esto podría ser tanto en la inmunidad innata, por ejemplo la vitamina D aumenta los niveles de catelicidina, como en la inmunidad adaptiva. Les comentaba, por ejemplo, que las células dendríticas estimuladas por vitamina D hacen que se estimulen las células T regulatorias, se produzcan niveles más altos de IL-10 y TGF-beta. Este es uno de muchos estudios observacionales en niños y adultos que sugieren que la vitamina D está inversamente relacionado con la gripa o resfrío común. Por ejemplo, en este estudio, en adultos, un nivel superior a 40 nanogramos por, a 38 nanogramos por mililitro predecía un riesgo más bajo de gripe o resfrío común. En el área de efectos antiinfecciosos, hay varios ensayos clínicos ahora publicados, hay 3. Este fue el primero. Este es un estudio de niños japoneses, 167 niños durante el invierno, a los que se les dio o 1.200 unidades de vitamina D por día o placebo. Y el suplementar a estos niños con vitamina D disminuyó el riesgo de influenza de tipo A, demostrada con PSR. Pero lo que fue interesante es que en un análisis exploratorio, solo en niños con asma, un grupúsculo pequeño, había un efecto protector aún mayor. En el año que pasó hubo 2 nuevos ensayos clínicos sobre vitamina D e infecciones virales. El primer estudio, que es supremamente interesante, es un estudio en Mongolia. En Mongolia, en Asia, hay una prevalencia no de insuficiencia de vitamina D, sino de deficiencia muy alta. Entonces, el nivel promedio en suero de vitamina D de estos niños en Mongolia es de 5, que es consistente casi con raquitismo, es algo supremamente marcado, 7. Y lo que se hizo fue fortificar la leche que tomaban estos niños en la escuela con 300 unidades internacionales de vitamina D, que es una dosis bastante baja, en mi opinión, o darles leche no fortificada, y los niños que recibieron leche fortificada tuvieron un riesgo menor de resfrío o gripa común. El único problema de este estudio, o el problema mayor, es que eso no se documentó de forma molecular, sino fue simplemente el reporte de los padres.
En otro estudio publicado en el año anterior, no en niños, sino en adultos, estos son adultos neozelandeses, a los cuales les dieron vitamina D cada mes para prevenir infecciones virales y no se demostró ningún efecto. Hay una diferencia profunda entre los dos estudios. En el estudio de Mongolia el nivel promedio fue de 7, en el estudio de Nueva Zelanda el nivel promedio fue de 29. Estos eran adultos que tenían casi niveles suficientes de vitamina D. La pregunta es si el mismo ensayo clínico se hiciera en individuos con niveles más bajos, si se hubiese mostrado un efecto o no. Hay un solo ensayo clínico publicado tratando de preguntar si la vitamina D previene los ataques de asma. Este es un estudio en Polonia que, como digo en estas charlas, estos investigadores polacos hicieron hasta lo imposible para fracasar. Parece contraintuitivo, pero lo hicieron. Lo primero que hicieron fue usar unas dosis, en mi opinión, muy bajas de vitamina D, solo 400 unidades internacionales. Lo segundo es que no definieron ataques de asma de la forma estandarizada como se utilizaría en Estados Unidos o Europa. Y la tercera es que no definieron asma de una manera estandarizada. A pesar de todos los problemas de este ensayo clínico, que fue publicado como una carta al editor y no como un artículo, demostraron que aquellos que recibieron esta dosis modesta de vitamina D tuvieron niveles de vitamina D que fluctuaron menos. No hubo diferencia al final en los niveles de vitamina D, es como si no les hubieran dado nada, entre comillas. Pero demostraron una reducción en la prevalencia o la incidencia de ataques de asma. Entonces, si alguien me preguntara hoy cómo está funcionando esto, cómo opera esto, y se revisa la literatura, no les mostré la literatura sobre atopía, en mi opinión es un desastre. Ahí les puedo mostrar 20 estudios positivos, 20 estudios neutrales y 20 estudios positivos. No me parece a mí que esa sea la manera como la vitamina D esté operando sobre un nivel atópico. Me parece mucho más promisorio en los efectos antivirales o de modulación de efectos virales y de respuesta a esteroides. Lo otro que es supremamente intrigante, pero muy preliminar, es que en un estudio ya publicado y en otro que se va a publicar pronto, dos investigadores han demostrado que los niveles de vitamina D bajos en niños predicen un riesgo más alto